Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos. Cordial saludo de bienvenida. Nuevamente una semana más que el Señor permite que todos estemos reunidos, compartiendo estos devocionales, poder aprender un poco más de lo que el Señor demanda en el día a día. Y qué gozo y qué privilegio poder también compartir esto a aquellas personas que quizás por curiosidad, quizás porque algo los llevó, les motivó y se han conectado también con nosotros, o que a través de las grabaciones que se hacen en YouTube también se puedan edificar a través de estos mensajes. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro devocional en esta noche, lo que hemos venido estudiando, Génesis, y en esta noche vamos a continuar con este capítulo 17, perdón, en el cual hemos estado ya como 3 días en los cuales hemos estado ahondando precisamente por la riqueza que tiene este capítulo y lo que nos ha ido entregando poco a poco. Bien, Génesis 17, versículos 9 al 14. Y hemos visto también cómo eh, hemos llegado a entender, después de que Sarai comete digamos que una equivocación al ofrecerle a la egipcia, la esclava, a Abraham para poder generar a través de ella descendencia. Vemos que Abraham hace se hace partícipe de este tema y por lo tanto llega Ismael, este hijo que nace, y el capítulo nos está narrando que precisamente cuando Ismael ya aproximadamente estaba a punto de tener sus 13 años, y este era un momento en el cual en esa época, o la cultura hebrea permitía que el hombre el joven se convirtiera en varón. A los 13 años ya empezaba a ser independiente, a tomar sus propias decisiones y a buscar, digamos que el destino para su propia vida. Entonces, el texto nos empieza a hablar, a relacionarnos en ese momento, cuando Ismael estaba aproximadamente en esa edad, cuando Dios hace su aparición nuevamente a Abraham, 13 años, en el cual Dios lo dejó solo totalmente para que él como que experimentara, conociera, identificara realmente su situación, cómo es vivir, pues digamos que con el propósito de Dios, encaminado a lo que Dios ha demandado, pero en cierta manera distanciado de Dios, ausente, porque Abraham hacía, obedecía lo que Dios estaba estableciendo, pero no recurría a esos consejos a pedir, Señor, estaré haciendo bien, estaré haciendo lo correcto, sino como que se encaminó como aquellos caballitos en los cuales solo le colocaban como un tapaojos para que ellos solo se enfocaran en el camino y no desviaran su mirada, y eso le estaba pasando a Abraham. Entonces aparece después de ese tiempo, 13 años, aparece Dios, pero aparece con una connotación muy grande, y es que aparece con un nombre, aparece con ese nombre que es El Shaddai, que dice que Él es todopoderoso, todo grande, todo suficiente para cada uno de nosotros. Ese es el sentir, que Él es el que hace todo por nosotros. Nosotros no debemos preocuparnos. Todo lo que Dios hace no es imposible para Él. Para nosotros sí sería imposible hacer ciertas cosas, pero Dios hace lo imposible por cada uno de nosotros, hace lo imposible para el ser humano, y por lo tanto le demanda a Abraham, o le declara que a través de su esposa va a tener un hijo. Y ese hijo pues se lo manifiesta directamente Dios, le dice: no es Ismael ese hijo el de la promesa, yo te voy a dar un hijo a través de Sara. Y esto es la confirmación del pacto. Habíamos hablado de varios elementos, pero la confirmación directamente de Dios hacia Abraham es a través de la descendencia y de la tierra, lo cual a través de estas cosas lo que Dios busca es la perfección. Llegamos a ese tema donde Dios busca del ser humano la perfección, siempre y cuando estemos nosotros encaminados, enfocados en seguir esa guía de Dios. Solos, como ya lo dijimos anteriormente, es imposible poder llegar a esa perfección. ¿Cómo lo hacemos? Pues
a través de todos esos preceptos, principios que Dios nos coloca en su palabra, pero esta palabra específicamente de perfección, cuando Abraham le dice, sígueme, sé perfecto, Dios le dice a Abraham, sígueme y sé perfecto, en el hebreo, en el idioma hebreo, está, o el significado o escrito está, significa tamín. Tamín quiere decir que el ser perfecto está enfocado directamente en ser íntegros, en ser completos, sin defecto, y estar enfocado en eso, sin mancha y ser sincero. Entonces ya podemos ampliar un poco más el conocimiento de entender a qué es lo que se refiere directamente Dios cuando pide perfección. Quiere decir que nosotros, en nuestra integridad, en todo nuestro ser, debemos estar trabajando en eso, en completar. Hay algo que nos está faltando, algo que todavía estamos trabajando por perfeccionar, y ahí está ese elemento de tamín, estar completando, estar perfeccionando, ser honestos, ser sinceros y sobre todo vivir una vida plena y verdadera enfocada en Dios. Por lo tanto, entonces vamos a mirar nuestro texto, Génesis capítulo 17, 9 al 14. Ya lo hemos leído varias veces, pero es bueno volver a reiterar porque ya aquí encontramos realmente la esencia del pacto de Dios. Y desde el 9, versículo 9 al 14, dice de la siguiente manera. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón, el incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado en la carne, en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Este es el pacto ya confirmado directamente por Dios a Abraham, pero es un pacto en el que se vuelve o se reitera nuevamente a confirmar. Dios le confirma a Abraham realmente qué es lo que él quiere, pero adicional a eso le añade algunas cositas, unas arandelitas que le coloca ahí Dios a Abraham y que ya las hemos visto, las hemos analizado, pero vale la pena también recordarlas. La primera es que en estos versículos, el pacto, la confirmación del pacto, le dice a Abraham que él va a ser padre de muchas naciones. Lo vimos en los versículos 3 al 5. Va a ser padre de muchas naciones. Por lo tanto, ahí hay un cambio, y es el cambio de nombre. Antes se llamaba Abraham, ahora se llama o se irá a llamar Abraham. Antes era padre de una tribu, era padre enaltecido, pero ahora será padre de muchas naciones. Dos, es que entre sus descendientes habrá reyes. Y qué noticia tan espectacular. Pues no sé cómo nos sentiríamos nosotros si alguien o Dios se nos apareciera y nos dijera, mira, a partir de que te cases y vas a tener familia y tus hijos, y de tu generación van a ser, van a salir presidentes, van a salir reyes, van a gobernar, van a tener privilegios específicos y van a ser personajes muy importantes. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que elogiado. No sé si en nuestro contexto, pues, que tener un hijo presidente sea bueno, pero uno se sentiría elogiado, agradado de que ya le estén diciendo que de nuestra generación van a salir personas muy grandes. No sé, como ha sucedido con tantos personajes, Isaac Newton, muchos de ellos que han sido grandes eminencias, y entonces yo creo que sus familias también tuvieron ese gozo y ese privilegio de saber que tenía una descendencia agradable. Y eso lo vimos en el versículo 6.
cuando se manifiesta el Señor anunciándole esto. Tercero, vemos que Dios le dice que Él va a ser su único Dios, que tiene que ser su único Dios, no solamente para él, para Abraham, sino para toda la descendencia, y eso también nos incluye a nosotros. Eso está en el versículo 7, cuando le dice que va a ser únicamente exclusividad. Ahí hay una particularidad y eso es exclusividad. No vamos a tener que mirar, como lo dijimos ahorita, a esos caballitos que se les pone aquí las orejitas para que no vean. Así estamos nosotros casi que enfocados también a que nosotros tengamos que mirar solo a Dios y no estar buscando algo que no, digamos que no nos compete, no nos debe interesar, sino debemos estar mirando únicamente a Dios. Cuarto, es que la tierra de Canaán va a ser entregada también a Abraham, pero de manera perpetua. Y eso estaba en el versículos 7 y 8. Y la tierra que heredarás te la entregaré a ti, para que seas también tuya y de toda la generación. Versículos 9 al 14, vemos aquí muchas riquezas, y aquí empieza a hablarnos realmente Dios, hablando el tema de la circuncisión. Un tema muy, digamos que un poco como que desagradable por el tema, nomás con el nombre de la incircuncisión y todo lo que esto conlleva, pero el tema precisamente lo que busca Dios a través de Abraham es que él pueda mantener ese pacto que se está haciendo en este momento. Ahí es donde se está enfocando el tema de la circuncisión, y eso es lo que está buscando, o Dios pretende que Abraham empiece a cumplir y a obedecer, el tema de la circuncisión. Y si nosotros pensamos un poquito acerca del tema de la circuncisión, primero pues que es algo como incómodo, que a uno le empiece, especialmente nosotros como hombres, se nos diga que toca hacer un pacto, y el pacto tiene que ver con la circuncisión. Cuando entendemos ya el concepto de lo que significa este tipo de cirugías, el dolor que se manifiesta a través de esto, lo delicado que es, sobre todo en algunas personas ya adultas. Por lo tanto, el texto dice que la mejor manera o el mejor momento para poder efectuar este tipo de cirugías, dice que es en la edad de los recién nacidos a los 8 días. Y a los 8 días se podía efectuar este tipo de cirugías, de operaciones, y no había tanto trauma, tanto dolor, porque la piel se podía restaurar mucho más rápido. Pero en personas avanzadas siempre trae un poco más de dificultad, de complicaciones, y entonces también es doloroso y es muy complicado. Entonces, si uno no mira esta petición de Dios hacia Abraham, de pedirle este tipo o de hacer este tipo de pacto, le sería como algo, no sé, un poco complicado de mirarlo. Pero lo que tenemos que ver es que la petición de Dios normalmente, o ese tipo de peticiones de Dios, están enfocadas hacia algo visible. Posiblemente Dios le hubiera dicho a Abraham, vamos a hacer un pacto, y ese pacto tiene que ver no solamente con tu descendencia, con la tierra que yo te voy a dar, a través de esa simiente, porque ahí es donde está enfocado el tema, pero para poder hacer ese pacto, tienes que hacerte un orificio en la oreja y te cuelgas algo ahí para hacerlo visible, para que todo el mundo lo vea. O hazte un orificio y te cuelgas un aretico en la nariz. O no sé, quítate media oreja o quítate un dedo. Pues eso sería lo evidente. Pero aquí la manifestación de Dios a través de estos versículos es que está enfocado en algo circunstancial, en algo muy privado, en algo que solamente el ser humano, en especial el hombre, Abraham, y de ahí en adelante toda la generación de él, podría verlo, en algo íntimo. ¿Recuerdan lo que le pasó a Noé cuando permitió ver su desnudez? Eso era algo muy sagrado, donde los hijos no podían ver la desnudez de sus padres, era deshonrarlo, y por lo tanto aquí Dios ahora está pidiendo algo que es un pacto, una señal muy privado, donde ellos pueden verlo. Entonces es de suponer que lo que Dios está buscando precisamente es eso, una señal
un recordatorio para el ser humano, para la misma persona, para nosotros. En nuestro interior está recordando aquellas cosas y se convierte realmente ese pacto en una señal. Ya hemos hablado también el tema de esa señal, de lo que significa. No es precisamente que eso nos convierta o nos conduzca a la salvación. Ya hemos también hablado del tema de por qué Abraham consiguió esa salvación. No fue por esto, porque ya hemos avanzado en varios capítulos, precisamente desde el 12, donde se le hace ese llamado a Abraham a la edad de 75 años y él empieza a obedecer, a caminar con Dios. Pero ya ha pasado, en este momento hemos avanzado desde el capítulo 12 hasta el 17, como 4 o 5 capítulos que hemos andado y no se había manifestado. Ahora Dios le pide un nuevo pacto como señal, empieza a hablar con él, ese tipo de pacto. Entonces, es como ese recordatorio que coloca Dios a la persona en su interior para que lo tenga presente, y es como hoy en día la alarma de nuestro celular, porque si hablo de tiempo pasado siempre había un despertador, un reloj como de este tamaño que sonaba y ese sí despertaba a toda la familia, pero hoy en día utilizamos nuestro celular para colocar nuestras alarmas. Y en muchas ocasiones funciona que cuando suena ese celular, solamente lo escuchamos o lo escucha la persona a la cual le pertenece el celular y hace parte de él. Y si estamos, por ejemplo, en pareja, muchas veces puede sonar la alarma de mi esposa y yo no la escucho. Es ella la que apaga su celular y muchas veces no lo escuchamos. Entonces funciona de esa manera. Esa alarma que solo le compete a la persona y lo despierta o le da un anuncio específico, es la hora de tomarse una pastilla, es la hora, así está funcionando este pacto. Este tipo de la circuncisión es una manera de recordatorio para todo lo que hace. Entonces Dios lo que hace es con la circuncisión, es eso, una señal, porque esa señal tiene que ver directamente o está relacionado con la simiente, esa simiente que desde Génesis 1 Dios había manifestado a través de Eva, y de ahí en adelante esta simiente tenía que ir manifestándose, mostrándose, porque esta simiente es la que nos va a llevar al encuentro directamente con Jesucristo. Entonces, la promesa de Dios no es descabellada, sino que está manifestándole a Abraham que a través de esa simiente, y es esa simiente de él con su esposa, no con la simiente, y se lo confirma, no es con Ismael, es con Isaac que va a tener un hijo, y a través de él, de esa semilla, va a empezar a caminar, a ser conducido esta simiente para podernos llevar hasta la vida de Jesucristo. Un pacto, entonces podemos decirlo que es un pacto privado porque corresponde directamente a la vida de Abraham y de ahí a su descendencia, a cada uno en particular de una forma privada, donde no se va a poder notar solamente nosotros, y, pero a la vez también tiene que verse como un pacto multigeneracional, porque a partir de Abraham va a ser una secuencia de generación en generación donde se va a transmitir esto hasta casi terminado el Antiguo Testamento, y posiblemente algunas partes ya del Nuevo Testamento. Vamos a ver muchas partes del Nuevo Testamento donde se enfoca directamente el tema de la circuncisión, donde muchos, el pueblo de Dios, los judíos, arguían que este tema de la circuncisión era lo que los conducía, los que los separaba primeramente para pertenecer al pueblo de Dios, pero también los conducía directamente a la salvación. Entonces, no solamente decíamos que era un pacto privado, sino que es multigeneracional porque compete directamente a toda la descendencia. Por lo tanto, la circuncisión, que es lo que estamos viendo en esta noche, es un recordatorio que Dios hace a Abraham, prometiéndole directamente que a través de esa simiente, de esa semilla, vendría la bendición para todas las familias de la tierra.
es ya un poco más claro, quizás más adelante podamos entender con algunos pasajes que vamos a ver, y por lo tanto esto lo recordamos en el capítulo 12:3 cuando le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis también 26, al versículo 4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a ti tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es eh, muy claro lo que Dios está transmitiendo a Abraham. O sea que Abraham y toda su descendencia en ese momento estaban incluidos en un pacto. ¿En un qué? En un compromiso. El pacto de la circuncisión es un compromiso que está efectuando el ser humano, el hombre, como cabeza de familia, para enseñar no solamente a toda su descendencia, a todas las personas que tiene alrededor, esa confianza y esa plenitud en Dios. Un compromiso como el que hacemos o el que muchos hermanos, marido y mujer, hacen cuando llegan al altar para tomar esa decisión de casarse, de tener un matrimonio. Y entonces allí lo que hacemos es eso. La circuncisión significaba esa señal. Y cuando nosotros vamos al matrimonio, nos colocamos una argolla para mostrar esa señal, para evidenciar que estamos casados, y así es que nosotros lo empezamos a transmitir. Y por lo tanto, cuando estamos en ese momento del matrimonio, muchos de nosotros hemos dicho esas palabras que nos comprometemos, hacemos nuestros votos y nos comprometemos. Tal vez ustedes lo recordarán muy bien. Nos comprometemos en qué? En la enfermedad, en la alegría, en el dolor, en tantas cosas nos comprometemos porque estamos haciendo un pacto en el cual esto no lo recuerda constantemente, y a pesar después ya de mucho tiempo, si yo me quito la argolla, esto no significa que ya dejé de estar casado y que pierdo todos esos votos y ese compromiso que yo tengo con mi esposa. No es que yo ya no los tenga, sino que esto significa para que todo el mundo lo pueda ver. Ahora, lo que Dios pretende es que el ser humano tenga esa parte íntima donde él pueda sentir que sus compromisos están dentro de su interior. ¿Recuerdan cuando hablamos, cuando pedíamos que también nuestro corazón fuera circuncidado? Porque en nuestro corazón donde se manifiestan esas iniquidades, de pronto esas aflicciones, pero ahora pedía que fuera nuestro corazón circuncidado. ¿Para qué? Pues para poder ser aceptos y podernos presentar ante la presencia de nuestro Señor. Y entonces, como en nuestro matrimonio, en nuestros compromisos, así vamos a estar nosotros en este compromiso. Deuteronomio 35:6 dice de la siguiente manera: y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Entonces vamos estando hilando un poquito, que es que el pacto está enfocado en la obediencia. No es que me garantice ciertos elementos. Y quiero tomar un ejemplo que me llegó hace un par de horas para poder entender un poco más este tema. Y dice, bueno, y te prosperará y te multiplicará mucho más que a tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿cuál era el propósito de la circuncisión? Enfocarnos directamente en nuestro Señor, en nuestro Creador. Primero, hay un pacto físico. ¿Y por qué uno dice, por qué el Señor no demandó en Abraham algo como lo que habíamos dicho anteriormente de, por ejemplo, abrirnos un orificio en la oreja o quitarnos un dedo, tal vez un pedacito? Porque muchas de esas cosas nosotros las podemos hacer, pero
cuando es una decisión tan drástica y tan marcada, hay otra persona que tiene que asumir esa responsabilidad para hacerlo. Y es una decisión definitiva, por la cual no es que tú al otro día dices, no, es que me dieron ganas de circuncidarme y tú coges el cuchillo y te cortas. Eso no lo vas a hacer tú, porque es algo que inherentemente nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros estamos como diseñados para no tratar de lastimarnos y yo no lo voy a hacer. Tengo que presentarme ante alguien para que pueda hacerlo. Entonces buscaremos un doctor y en este caso alguien preparado para que lo pueda hacer. De la noche a la mañana tú puedes, no, es que me voy a circuncidar y estoy con mi amigo que conozco hace 5 años, pero mi amigo, ¿tú me quieres circuncidar? Creo que tampoco, yo no dejaría la confianza para que mi amigo me circuncide cuando él tampoco ni siquiera sabe hacerlo. Entonces hay que buscarlo y algo que compete es porque el Señor busca en eso la garantía, la responsabilidad y la conciencia de que nosotros podemos hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón también pueda ser entregado para amar directamente a Dios, para que eso nos recuerde constantemente a quién le debemos la vida, a quién le debemos lo que hacemos, quién es el que hace todo por nosotros, el Shaddai, el que es autosuficiente, pero que nos deja esa marca, esa señal. Recuerdan que hablamos también de la señal de los automóviles, cuando uno iba en carretera y veía la señal, el triángulo ahí con un animalito pintado, eso no significaba que ahí están los animales o que tú tienes que estar pendiente. Lo que nos dice la señal es que de ahí en adelante, en el camino, en la carretera, posiblemente nos vamos a encontrar con animales y nos pone en alerta, nos recuerda que debemos tener cuidado de ahí en adelante. Ahora lo que nos recuerda es que ya tenemos un compromiso, un pacto que hemos hecho con el Señor y que de ahora en adelante nosotros vamos a amarle porque Él ya nos amó desde el principio, desde mucho más antes de la fundación del mundo, ya nos amaba, ya habíamos sido predestinados por Él. Ahora nuestro corazón tiene que estar enfocado en eso, para que nosotros le amemos a nuestro Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que vivamos. ¿Y cómo vamos a vivir? Pues de acuerdo a todo lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, la circuncisión no es el pacto. Y para darles un pequeño ejemplo que les estaba hablando, diciéndole, voy a poner el ejemplo de mi hermana, que es que acaba de, hace un par de horas, colocar un ejemplo muy grande de lo que ella vivió y de lo que el Señor ha hecho y que es pertinente para este caso. Espero que ella me disculpe y pues lo colocó y yo lo voy a retransmitir. Ella hace un par de años tenía, le detectaron un tumor en la cabeza y este tumor estaba creciendo, pero posiblemente si no lo operaban rápido ella podía quedar ciega. Entonces, estamos hablando de esta operación que tenían que hacerla y a partir de unos 6 meses rápido se hizo la operación. Pero mi hermana no conocía a Dios, todavía no era creyente, quizás había escuchado de Dios, de su manifestación, de lo especial, pero le pasaba tal vez lo mismo que a Job. De oídas le había oído, pero no había tenido ese encuentro personal con Dios. Y de ahí en adelante, Dios se manifestó en ella y hizo algunos milagros. Resulta que la operación salió muy bien. Bueno, a ella no tuvieron que abrir la cabeza, sino que los médicos encontraron una solución, destaparon la parte de la nariz, levantaron la nariz y a través de ahí hicieron la operación, sacaron el tumor y el tumor, como decían los médicos, eso fue una primera sorpresa. Bueno, primera sorpresa es que no tuvieron que destapar la cabeza, sino que la operación la hicieron a través de la nariz. Segundo, que el tumor no era lo grande que ellos decían a través de las radiografías y de todo lo que se demostraba, no era lo grande, sino que era muy inferior a lo que se manifestaba. Segundo o tercero, es que mi hermana no perdió su visión. Ella está bien, está viendo y lo que confirma es que tiene una visión 20/20. Eso es la manifestación de Dios y en el señal, una señal que Dios está haciendo. Sin llegar a creer todavía en el Señor, se estaba manifestando. Entonces, cuando existe este pacto, como lo está mostrando Dios sobre Abraham,
no es que a través de ese pacto empecemos a trabajar, sino que es que Dios ya ha hecho muchas cosas por nosotros y ahora en adelante lo que hacemos es obedecer porque ya Él hizo mucho por nosotros. Nosotros ahora entregamos nuestra vida como lo hace o lo está haciendo mi hermana, porque Dios obró en la vida de ella sin tal vez ella conocerle, sin saber quién era, pero se manifestó y su misericordia le permitió que a través de lo que él hizo, ahora ella dedique su vida, le ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. ¿Para qué? Pues para que pueda vivir, para que tenga días agradados en la presencia del Señor. Entonces, repetimos, la circuncisión no es el pacto. La circuncisión no es el pacto, es simplemente una señal por donde Dios le promete a Abraham darle esa simiente, donde Dios le promete a él que le dará una bendición a través de esa simiente para todo el mundo. Romanos 4, del 9 al 13, ustedes de pronto lo recordarán, Romanos capítulo 4, versículos 9 al 13 nos habla de eso y empieza con una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Está preguntando Pablo aquí acerca de ese ejemplo de Abraham, acerca de la circuncisión, y está preguntando, bueno, entonces la circuncisión sirve para salvación y es solamente para los que son de la circuncisión o para los que no son de la incircuncisión, está preguntando. Entonces dice, ¿por qué entonces decimos que a Abraham le fue contado por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y es un tema que hemos trabajado porque ya hemos visto que Abraham, o en el contexto aquí que Pablo está hablando, en ese contexto judío, para todo el pueblo, la circuncisión era significado de llegar a la salvación. No solamente a la salvación, sino que también era permitido para qué, para ser aceptos en el pueblo de Dios o para pertenecer a algún grupo social, a algo que fuera un poco más importante. Entonces tendríamos que preguntarnos si la circuncisión o la idea de la justificación por la fe tenía que ver con qué, con lo que hemos dicho, con el contexto judío en ser aceptos, en ser salvos o en pertenecer a un grupo. Y Pablo les dice aquí definitivamente no, en ninguna manera no es así, porque recuerden que Abraham fue justificado en la incircuncisión, o sea, no había sido circuncidado. Volvemos al tema. En el capítulo 12, Abraham fue llamado y no había sido circuncidado, ni Dios lo tomó para eso, ni lo llamó, sino le dijo que tenía el propósito y que empezara a caminar. Ahora, después de muchos años, ya casi 13, 14 años, lo llama y le dice, hagamos un pacto, hagamos una señal, pero realmente es eso, una señal para que garantice, y esa señal permitió una entrada directamente, no solamente a los que pertenecen en su descendencia o el linaje de Abraham, a los que le reconocemos como padre, bueno, en el contexto judío, los que le reconocen como padre realmente, nosotros como gentiles que hacemos parte de esa familia, por el otro lado, le creemos como padre, pero por la fe, porque creemos en Jesucristo, en lo que hizo, en lo que ha manifestado, y de ahí en adelante, entonces hacemos parte. Fue padre de todas las naciones porque permitió no solamente que el pueblo judío, también los gentiles pudieran entrar en este pacto y en este encuentro y así tenerlo como señal y manifestarse de allí en adelante. Y recibió la circuncisión, dice Pablo, como señal y como sello de justicia, como sello, como una garantía de la cual nosotros pertenecemos ahí a Dios, donde ya caminamos con Dios y a través de Él recibimos todas esas bendiciones que ya en algunas hemos tenido. En Romanos también hemos visto esos resultados de la justificación, como es que tenemos ahora paz con Dios, podemos vivir tranquilamente con Él, porque se ha manifestado la gracia de Dios también en nosotros y hemos sido aceptos, pertenecemos a un nuevo linaje, una nueva identidad que Dios manifiesta. Ese es el tema realmente como lo muestra y esperamos que
pues hoy haya sido un poco más pues de pronto aclaradas las dudas. Si tiene dudas todavía acerca del tema, si no lo logra comprender, pues en nuestro inicio aparece mi correo electrónico, mi teléfono. Si tiene algunas dudas, no se quede con las dudas, pregunte, y eso nos sirve para ir alimentando, para ir creciendo en el tema. Si usted dice, no entendí en qué consiste realmente la circuncisión, por qué ahora no tenemos nosotros la circuncisión, pues podemos aclararlo, y de una vez podemos decir que nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia y bajo el Espíritu Santo, quien es el que mora en nosotros y que nos da ese dominio, esa certeza de creer y de caminar en Dios. Y ahí vamos a ir distribuyendo todo el tiempo para poder aclarar ciertas dudas. No se quede con las dudas, es mejor preguntar y poder ir aclarando. Si usted hace preguntas y quizás yo no las sé, pues buscamos a una persona experta en el tema que nos pueda aclarar y nos saque también de las dudas. Por lo tanto, entonces hoy vamos a terminar orando por algunas familias que tenemos, en especial por el papá de Priscila, que ha estado un poco indispuesto, estuvo también hospitalizado, por los proyectos de muchos hermanos en la cuestión laboral, que a través de esta situación se han visto abocados a buscar alternativas de trabajo y van a empezar nuevos proyectos, pues estos proyectos deben también estar puestos en la mano de Dios para que Él pueda dirigirlos, y como hemos dicho siempre, que se haga la voluntad del Señor en todos los proyectos. Por toda la salud de nuestros hermanos, por don Guillermo, por la familia de doña Lilia, vamos a estar orando, y de doña Ligia también vamos a estar orando en esta noche. Les invito entonces a que inclinemos nuestro rostro en esta noche. Amado Señor y Padre Celestial, damos infinitas gracias a ti, Señor, por tus señales, por tus pactos, Señor, porque cada día entendemos que tú haces este tipo de señales y de compromisos, Señor. Es para conducirnos realmente a sentirnos o a vivir ese tamín, ese ser perfecto, ese ser honestos y transparentes en todo lo que hacemos, en todos nuestros niveles, espiritual, físicos, mentales, Señor, podemos experimentarlos. Y en esta noche te agradecemos a ti porque te manifiestas de una manera muy especial, mostrándonos ese significado de lo que es esa señal en medio de nosotros. Y gracias te damos por la vida de todos nuestros hermanos, amigos y conocidos, y por el bienestar que tú le das a cada uno de ellos. Rogamos de una manera muy especial por la vida del papá de Priscila, para que en medio de su situación y de su dificultad, Señor, tú restaures la vida de este hombre. Tú le conoces, sabes de él, lo conoces perfectamente, Señor. Lo queremos dejar en tus manos y en el cuidado también de sus hijas, de sus hijos, para que él pueda estar también tranquilo y que pueda recuperarse prontamente, Señor. Te pedimos por todos los proyectos de trabajo que hay también a nivel de hermanos como iglesia, y de algunos que conocemos que también se han manifestado. Señor, permíteles que estos proyectos puedan ser viables, que sean dirigidos por ti, Señor, que tú te manifiestes en lo bueno de estos proyectos, y que tengan el permiso o el aval tuyo, Señor, para que cada uno de ellos prospere y también permita ser de bendición para cada familia, y que a través de ellos te podamos bendecir, te podamos agradar, Señor, como tú lo quieres. Gracias, Señor, te damos. Dejamos a todos nuestros hermanos que quizás están también en ese proceso de recuperación, de los que ya han pasado por sus cirugías y que ya se están restaurando, Señor. Damos gratitud a ti por esos señales, por esas manifestaciones tuyas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros amigos y hermanos por compartir con nosotros, por tener este tiempo de devocional, de poder inquirir más en la palabra. Y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana.